Entonces, hermanos, ¿qué es el Tanaj? El Antiguo Testamento. Es solo Antiguo Testamento. Exacto. ¿En qué se dividen? Tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? ¿Por qué tiene 24 libros el Tanaj y nosotros 39? Porque Samuel, Reyes y Crónicas es uno. Y los profetas menores también es uno. Exacto. Y Esdras ¿Qué hombre de Dios le tocó, hermana? Salió rayada. Ahí humildemente, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las dos enseñanzas que les di acerca de por qué Jesús mojó o varió cuando sanó? Porque en la primera quería demostrar que era el unigénito. Y el segundo quería incitar a la fe, ¿no? Pues no iba solamente con símbolos o señas. Hoy el tema que vamos a estar viendo es el momento del cambio. Es bien importante porque esto que vamos a tocar, porque es, o sea, todo lo que ya vimos desde el capítulo 1 de Marcos hasta ahorita, todas y cada enseñanza, cada vivencia que los discípulos tuvieron con Jesús fue preparada para el capítulo 9 de Marcos. Entonces vamos a ver la transición de toda la enseñanza que vieron para poder llegar a el capítulo 9 de Marcos, que nos habla acerca de la transfiguración, del momento en el que Jesús se les presenta en un poco de su divinidad al lado de Moisés y de Elías. Entonces vamos a ver este parteaguas hacia lo que viene, que es bien hermoso. El pasaje del Evangelio de Marcos al que llegamos ahora menciona uno de los más extraños y asombrosos milagros de Jesús. De hecho, también el pasado fue caracoles, ¿no? Fue algo que está tremendo, ¿no? Imagínense. A ver, haga esto, y en la lengua del que está a su lado. A ver, no, ¿verdad? De su esposo sí, ¿no? De los que están casados, sí. De los esposos sí, ¿no? Sí los entiendo hasta todo, ¿no? Porque hay más intimidad y más confianza, pero uno que no, pues qué onda, ¿no? Vas a contagiar de COVID. Fue el único, o sea, este milagro es bien importante porque fue el único que jamás realizó en dos etapas. Hubo un proceso en lugar de producirse una curación inmediata. Marcos es el único que ha dejado constancia de este milagro. Y vamos a verlo. Marcos 8 del 22 al 25 dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. ¿Ahora qué era? Ciego. Y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Marcos es el único que deja testimonio de este milagro. Y está tremendo porque ahora no utilizó sus manos para echarle la babita, sino que él, así como usted lo pensó, en los ojos, lo babosito en los ojos. Hay dos cosas en este relato que son de sumo interés. Una de ellas es el proceso que siguió nuestro Señor en esta curación, y la segunda es la prohibición que le impuso a este hombre. Lo primero que vimos en el pasaje es que otra vez
fue algo personal. ¿Por qué? Porque lo tomó y lo sacó de la aldea, donde nadie estuviese para hacer este milagro. El primero nos llama la atención, es el hecho de que escupiere sobre los ojos de aquel hombre. Puede que a alguno de nosotros eso nos parezca antihigiénico, pero en 3 de los milagros realizados por el Señor, usó lo que había escupido de esa manera. En nuestro último estudio vimos que en la curación de un hombre sordo mudo, Jesús escupió en sus propios dedos antes de tocar los oídos del hombre, ¿no? Ahora sí fue más extremo Jesús y se la aventó. Lo que Jesús está enseñando, lo que Jesús les está enseñando por lecciones, por medio de lo que hace y lo que dice. En este caso lo realiza en 2 etapas, porque quiere que los discípulos se den cuenta de que ellos son como aquel ciego. Dile, tú y yo somos como aquel ciego. Tú y yo somos. Y ellos y nosotros que leemos este relato. Y que necesitamos que se nos abran los ojos en 2 etapas, como le sucedió al ciego. Por lo tanto, este milagro es simbólico de lo que va sucediendo a lo largo de este relato. Y si lo leemos de este modo, lo veremos como una introducción muy exacta de lo que sigue. Marcos 8:26 dice: y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Ahorita vamos a ver por qué es que Jesús lo hizo en 2 partes. Porque eran bien cabezones estos discípulos. El motivo es evidente, no quería suscitar el amor a lo milagroso, no como siempre en todo lo que hemos visto de Marcos. Jesús no quería enfatizar en las sanidades. Vamos a leer Marcos del 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Es que se me aparece esto. La opinión de las multitudes no había cambiado. ¿Qué era lo que esperaban los judíos? ¿Qué era lo que esperaban los judíos del Mesías? Alguien que los liberara, que los liberara de los romanos, ¿no? Que eran los que los tenían dominados. Sin embargo, seguían creyendo que era uno de los grandes profetas, o sea, no creían que era el Mesías, decían que era un profeta, lo que indicaba que le tenían una alta estima, o sea, porque decir, no, es que tú eres como Isaías, Jeremías, como Elías, ese hombre que hizo caer del fuego cielo, que fue llevado en un caballo de fuego al cielo, ¿no? ¿Cuáles son los 2 personajes que nombra la Biblia que no han muerto? ¿Quién? No, Elías. Entonces, o sea, tenían en una alta estima a Jesús, decían, tú eres un hombre poderoso, pero no pensaban que era el Mesías. Pero ni en un solo caso se nos da a entender que las multitudes pudiesen tener ni la más remota idea de que fuese el Mesías. O sea, tú puedes ser, tú a lo mejor eres Elías, tú a lo mejor eres un profeta, pero no eres el Mesías. O sea, esa era la mentalidad del pueblo judío. Pensaban de él como de uno que estuviese esperando a otro, que aún había de venir, y no hay la más mínima indicación de que jamás superasen ese modo de pensar. Y de hecho, hasta hoy en día los judíos siguen pensando lo mismo, que todavía tiene que venir el Mesías, todavía lo están esperando cuando ya van 2000 años de que llegó.
dice, les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que sois? Eso era lo importante para él, y la respuesta que da Pedro es inmediata y definitiva. Tú eres el Mesías, el Cristo. Debemos recordar el significado de esta palabra, y yo aquí les traje el significado. Cristo viene del griego Christos, que significa ungido, equivalente al hebreo Meshiach, que significa Mesías y que significa ungido. Es un título oficial de Jesús de Nazaret que lo designa como el Mesías o el prometido del Antiguo Testamento. Por eso les decían, tú eres Jesús el Cristo. O sea, Cristo no era su apellido, sino que era el título que lo nombraba como el Mesías. Tú eres Jesús el Mesías, el que había de venir. Entonces no era su nombre, porque muchos dicen que es su apellido, que así le decían a Jesús, pero no, es un título. Es como Alan Jair, el enfermero, ¿no? O sea, es el título de la persona. El terror del audio. El terror de la iglesia Mies Nextlalpan y de las chicas de Santa Inés. Del audio. Es cierto. Están grabando. Todo comenzó por el líder de Jesús en redes. Para que quede claro. Están grabando. Corte eso. Lo editamos. Cuando Pedro contestó con estas palabras, eres el Mesías, el ungido, quiso decir, eres aquel que Dios ha ungido como rey. Eres el rey, aquel cuya venida había sido anunciada antiguamente y que habría de gobernar sobre el pueblo de Dios y sobre las naciones de la tierra. Eres el sumo sacerdote que había de venir. De hecho, estaba leyendo que aproximadamente los que han estudiado todo el Antiguo Testamento, hay 33 profecías que nombraban, hay 300 profecías en el Antiguo Testamento que nombraban la venida de Jesús. Ahí se los dejo de tarea para que busquen las 300 profecías. Entonces era algo que todos los judíos sabían, que debía de venir Cristo. Desde Génesis lo vimos cuando le dijo, tu simiente, mujer, le va a pisar la cabeza a la serpiente, pero la serpiente lo va a herir en el calcañar. Cuando le dice a David, pero uno de tus hijos va a ser el rey de reyes, va a ser el rey que va a ser conforme al corazón mío. Entonces hay como 300 profecías. Entonces todo el mundo, todos los judíos estaban esperando al Mesías. Les hablaban acerca del Mesías y ellos sabían de quién estaban hablando, del que Dios había prometido. Pero la gente no entendía. Y sus discípulos, Pedro, el más picudo, le dice, tú eres el Cristo, ¿no? ¿Y qué Jesús le dice? En otro pasaje de Mateo le dice, esto no te ha sido revelado por hombre o por mujer, sino ha sido revelado por Dios. O sea, era algo que nadie sabía. O sea, nadie. Sus discípulos hasta este momento que les hace la pregunta, ellos entienden que Él era el Mesías. O sea, antes, no, pues se ha de ser alguien poderoso, ¿no? Ni con todo lo que El estaban Hijo de viendo, ni Dios. todo lo que les enseñaban lo habían descubierto Hasta que Pedro dice, y que Jesús le dice, tú tienes la razón. En este capítulo, en esta cita bíblica, es donde la Iglesia Católica malinterpreta la postura que tiene el apóstol Pedro en la Iglesia Católica, donde ahí ya afirman los católicos que a Pedro se le dio la facultad de ser la piedra angular de la Iglesia. Sí, desde ahí. Y ahorita va a ver qué onda, ¿no? Porque nada más se quedaron hasta el capítulo, ¿dónde nos quedamos? Nada más leyeron del 27 al 30, pero lo que viene es tremendo, porque se quedaron ahí, pero no siguieron leyendo cuando le dice, apártate de aquí, Satanás, y ahorita viene la explicación de eso.
Para estos discípulos debió de ser extraordinario darse cuenta de que allí tenían a aquel acerca del cual habían tantos pasajes en el Antiguo Testamento. De los 300 que hay, yo les traje 3. Vamos a Isaías 1, hermanos. Y es un aproximado, porque recordemos que hay muchos, o sea, la Biblia, que es Cristo céntrica. Si alguien lo encuentra rápido, lo lee por favor. 11:1, perdón. No agache la cabeza si ya lo encontró. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Más adelante dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argirá por lo que oigan sus oídos, ¿no? Aquí nos está mencionando a Cristo. Vamos a Jeremías 23:5. Dicen que Jeremías es el profeta Llorón. chilloncito, ¿no? Como usted comprenderá. 23:5. Si alguien lo encuentra, lo lee por favor. 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Qué es un renuevo, hermano? Cuando una plantita tiene el tallito, ahorita podemos verlo claramente en este árbol. Tiene muchos renuevos, que son nuevas ramitas, nuevo fruto, ¿no? O sea, y aquí habla de Cristo, del Rey, que de verdad iba a ser conforme al corazón de Dios. Vamos a Miqueas 5:2. Nacimiento. Que lo encuentre, lo lea, por favor. Ya vi que lo encontró, léalo, hermano. Usted que me escuchó. No tienes el libro. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Que esto creo que también viene descrito en Lucas 1:76. Ah, no, perdón, ya me equivoqué. A ver, léalo, hermano. Es Lucas 1:17. Ah, no, también. Ya me volví a equivocar. Perdón, Mateo Miqueas 2. 5:2. Mateo 2:6. Mateo 2:6. Ahí viene como que la comparación en el Nuevo Testamento. O sea, el Mateo. De hecho, aquí vimos la palabra que le dijo al ciego, al sordo mudo, Y tú, Belén, de la tierra de en Miqueas 5:2. Esa palabra aramea que le dijo al sordomudo. ¿Qué significa esa palabra? Será abierto. Hace abierto. ¿Por qué en Belén, Efrata, porque iba a ser abierto? ¿Y quién iba a venir de Belén? Salvador. El Hijo de Dios. A ver, ese versículo que nos dio nuestro hermano Mateo Mateo. 2:6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, ahorita viendo este de Miqueas nos damos cuenta que también Jesús, cuando sanó al sordo y tartamudo, estaba hablando acerca de este pasaje, cuando le dijo porque no por nada Pedro, al contarle la historia a Marcos y escribirla, dejó intacta esta palabra, ¿cómo era? Epafrata, ¿no? ¿Qué significa qué? Sea abierto. Se ha abierto. O sea, estaba hablando acerca de cómo él era eso que descendió del cielo, que el cielo se abrió y él bajó.
Entonces vemos cómo todo concuerda. De hecho, aquí les tengo una nota que esta me la enseñaron en maestría, pero que habla muy bien. O sea, me sorprendí cuando ayer lo estaba estudiando, antier. Pues les voy a adelantar una clasecita de maestría. Ahorita estamos viendo acerca del teísmo bíblico, que nos enseña la personalidad de Dios. Y quiero leerles esto que yo escribí. Dice: bajo el tema de la bibliografía, la Biblia se ha demostrado ser la palabra de Dios, escrita, y bajo el teísmo naturista ha sido presentada la evidencia concluyente que la razón ofrece en cuanto a la existencia de Dios. También se afirma que la Biblia, siendo la palabra de Dios escrita, sus declaraciones son aceptadas como finales en lo que concierne a discusiones futuras en esta obra de teología. Puede haber problemas de interpretación, pero no consideraremos ningún problema en cuanto a la fidelidad de la Escritura. Entonces nos damos cuenta que los problemas, ¿quién los tiene? Cuando la estamos leyendo y estudiando. Porque la Biblia está perfectamente hecha y realizada. Como decía el hermano, los católicos de ahí sacan su para poner a Pedro, ¿no? Y lo adoran a él, pero no leen lo que sigue más adelante. Vamos a ver qué sigue. Dice: eso era precisamente lo que Jesús quería que supiesen. Había estado enseñándoles con ese fin y sabía que necesitaban llegar a este conocimiento, y todo lo que había hecho hasta aquel momento había sido diseñado con el fin de que obtuviesen ese conocimiento acerca de quién era. Por eso también les decía que la saliva era para demostrar que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los está llevando hacia la transfiguración, donde se les va a demostrar así como Él era. Dice Marcos 8 del 31 al 33. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. De hecho, Jesús desde antes ya les estaba enseñando acerca de su muerte y su resurrección. Cuando los fariseos van y le dicen: